Nunca pensé que el día del funeral de mi madre sería cuando finalmente encontraría mi voz en esta familia. Durante 28 años, fui la hija invisible, la que siempre quedaba en segundo plano, mientras mis tíos y primos brillaban con sus logros y sus opiniones, que parecían valer más que las mías. Pero mamá me había dejado algo antes de partir, algo que cambiaría todo para siempre. Una carta que debía leer frente a todos cuando estuviéramos reunidos, sin importar las consecuencias. Si esta historia te está llegando al corazón, te pido que te suscribas a nuestro canal para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores. Eso nos motiva muchísimo a seguir compartiendo estas historias. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Todo comenzó hace 3 meses, cuando mamá cayó gravemente enferma. Yo era la única que vivía cerca, así que me convertí en su cuidadora principal. Mis tíos aparecían de vez en cuando, siempre con prisa, siempre con excusas sobre sus trabajos importantes y sus vidas ocupadas, especialmente el tío Esteban, el hermano mayor de mamá, quien se presentaba como el patriarca de la familia desde que murió el abuelo hace 15 años. El tío Esteban tenía esa manera de hablar que te hacía sentir pequeña sin siquiera alzar la voz. Siempre vestido impecablemente, con su reloj de oro y su aire de superioridad, manejaba los negocios familiares como si fuera el dueño absoluto de todo. Cuando visitaba a mamá en el hospital, hablaba sobre los asuntos importantes que ella no debía preocuparse por entender, como si fuera una niña incapaz de comprender las finanzas familiares. Durante esos últimos días junto a mamá, noté algo extraño en sus ojos cada vez que mencionaba a Esteban, una mezcla de tristeza y culpa. Me intrigaba, pero ella siempre cambiaba de tema cuando intentaba indagar más, hasta que llegó esa noche, 2 días antes de que nos dejara. Mamá me pidió que me acercara a su cama. Sus manos temblaban cuando sacó un sobre amarillento de debajo de su almohada. Julia, mi niña, me dijo con voz quebrada, hay algo que debía haber hecho hace años, pero nunca tuve el valor. Ahora es muy tarde para mí, pero no para ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras me entregaba el sobre. Promete que leerás esto frente a toda la familia cuando estén reunidos. Promete que les dirás la verdad que yo no pude decir. Le prometí sin saber lo que contenía esa carta. Pensé que tal vez eran sus últimos deseos o algún mensaje emotivo para la familia. Nunca imaginé que dentro de ese sobre estaba la bomba que haría explotar años de mentiras y manipulaciones. El funeral fue exactamente como esperaba, una representación perfecta de la hipocresía familiar. El tío Esteban se comportaba como el doliente principal, recibiendo condolencias como si él hubiera sido quien cuidó de mamá durante sus últimos meses. Mi tía Carmen, su esposa, lucía su vestido negro de diseñador y sus perlas, asegurándose de que todos notaran su elegancia incluso en el duelo. Mis primos mayores, Roberto y Patricia, herederos aparentes del imperio familiar, susurraban entre ellos sobre los arreglos que había que hacer ahora que mamá ya no estaba. Yo, por supuesto, era prácticamente invisible. Algunas personas se acercaron a darme el pésame, pero la mayoría gravitaba hacia Esteban y su familia. Era como si yo fuera una pariente lejana en lugar de la hija de la difunta. Después del entierro, todos se reunieron en la casa familiar para el almuerzo. La mansión que había pertenecido a mis abuelos ahora era oficialmente propiedad de Esteban, según los documentos que él mismo había presentado años atrás. Mientras los invitados llenaban los elegantes salones, yo me mantuve en un rincón, observando cómo mi familia política actuaba como los dueños absolutos del lugar. Fue durante el almuerzo cuando comenzó la humillación real. El tío Esteban se puso de pie para dar un discurso sobre mamá, hablando de ella como si hubiera sido su hermana menor desvalida que siempre necesitó de su protección y guía. Mencionó cómo él se había sacrificado para manejar los asuntos familiares después de la muerte del abuelo, aliviando a mamá de esas cargas complicadas. Sentí que la sangre me hervía. Quise interrumpirlo, decirle que mamá había sido más inteligente y capaz de lo que él jamás reconoció. Pero cuando intenté hablar, la tía Carmen me hizo un gesto despectivo con la mano. Julia, querida, este no es momento para interrupciones. Los adultos estamos hablando. Los adultos. Como si yo, a los 28 años, siguiera siendo la niña que debía permanecer callada mientras ellos decidían sobre todo. El insulto me golpeó como una bofetada, pero lo que más me dolió fue ver las sonrisas cómplices de mis primos y el silencio aprobatorio del resto de la familia. Después del discurso, se sentaron a hablar sobre los arreglos. Esteban comenzó a explicar cómo se distribuirían las pocas pertenencias personales de mamá, hablando como si yo no estuviera presente.
Cuando finalmente me dirigió la palabra, fue para ofrecerme algunas joyas de poco valor y sugerir que tal vez era momento de que pensara en hacer mi propia vida, lejos de la familia, ya que ya no tenía razón para quedarme en la ciudad. Era su manera elegante de echarme, de asegurarse de que no estorbara en sus planes futuros. Roberto, el hijo mayor de Esteban, incluso tuvo la audacia de sugerir que sería lo mejor para todos si yo tomaba mi pequeña herencia y comenzaba de nuevo en otro lugar. Patricia asintió, diciendo que sería una oportunidad para que encontrara mi verdadero lugar en el mundo. El mensaje era claro: no pertenecía a esta familia, nunca había pertenecido realmente, y ahora que mamá no estaba para protegerme, era hora de que desapareciera. Pero tenía la carta de mamá en mi bolso. Cada palabra cruel, cada gesto despectivo, cada intento de silenciarme, solo fortalecía mi determinación de cumplir la promesa que le había hecho. Sin embargo, el momento adecuado aún no llegaba. Necesitaba que todos estuvieran presentes, que no hubiera forma de que escaparan de la verdad. La oportunidad llegó cuando Esteban pidió que todos se reunieran en la biblioteca para un último asunto familiar. Quería hacer oficial su control total sobre las propiedades familiares, presentando algunos documentos que, según él, mamá había firmado meses atrás, cediendo sus derechos sobre cualquier reclamación futura sobre la herencia del abuelo. Mientras distribuía copias de estos documentos, explicando con su tono paternalista cómo esto simplificaría las cosas para todos, sentí que era el momento. Mamá me había pedido que leyera la carta cuando todos estuvieran reunidos, y ahí estaban: Esteban, Carmen, Roberto, Patricia, mis otros tíos menores y varios primos, todos los que necesitaban escuchar la verdad. Me puse de pie con piernas temblorosas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Tengo algo que decir, anuncié, mi voz apenas un susurro al principio. Esteban me miró con irritación. Julia, como te dije, este no es momento para sentimentalismos. Estamos resolviendo asuntos legales importantes. Exactamente, respondí, encontrando fuerza en mi voz. Asuntos legales importantes. Por eso necesitan escuchar esto. Saqué el sobre amarillento de mi bolso. Mamá me pidió que les leyera esto cuando todos estuviéramos juntos. Carmen soltó un suspiro exasperado. Ay, por favor, Julia, no vamos a perder tiempo con cartas emotivas. Ya todos dijimos nuestras despedidas. No es una carta de despedida, dije, abriendo el sobre con manos temblorosas. Es una confesión. El cambio en la atmósfera fue inmediato. Esteban se tensó visiblemente, y pude ver un destello de algo parecido al miedo en sus ojos. Julia, no creo que sea apropiado. Déjame hablar por una vez en mi vida, exploté, sorprendiéndome a mí misma con la fuerza de mi voz. Durante 28 años me han callado, me han ignorado, me han tratado como si fuera invisible. Pero mamá me pidió que hiciera esto, y voy a cumplir su último deseo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos me miraban con una mezcla de shock y curiosidad. Nunca me habían visto alzar la voz, nunca me habían visto desafiar la autoridad familiar de esa manera. Con las manos temblorosas, comencé a leer. Para mi querida familia, especialmente para mi hermano Esteban. Durante 15 años he cargado con una verdad que debería haber revelado desde el momento en que la descubrí. Mi silencio ha sido mi mayor error, y el precio lo ha pagado no solo nuestra familia, sino especialmente mi hija Julia, quien ha sufrido el desprecio y la marginación por culpa de mi cobardía. Pude ver cómo Esteban palidecía progresivamente. Carmen lo miró confundida, y Roberto se inclinó hacia adelante, claramente intrigado. Continué leyendo. El día que papá murió, yo estaba con él en sus últimos momentos. Me entregó una copia del testamento real, el documento original que había escrito de su puño, y letra apenas semanas antes de su muerte. En ese testamento, papá dividía equitativamente todas sus propiedades entre sus 4 hijos: Esteban, yo, Mercedes y Carlos. Nadie recibiría más que los otros. La casa familiar, las tierras, los negocios, todo debía ser compartido por igual. El silencio en la habitación era absoluto. Incluso se podía escuchar la respiración agitada de varios presentes. Pero cuando fuimos a la lectura oficial del testamento una semana después, apareció un documento completamente diferente. Un testamento que dejaba la mayoría de los bienes a Esteban, y solo pequeñas porciones a los demás hermanos. Yo sabía que no era el documento real, pero Esteban me aseguró que papá había cambiado de opinión en sus últimos días, que había hecho las modificaciones pensando en el bien de la familia. Me convenció de que cuestionar el documento
causaría divisiones terribles que destruiría nuestra unidad familiar. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras leía las palabras de mamá, sintiendo su dolor y su culpa a través de cada frase. Como tonta, le creí. Pensé que tal vez papá realmente había decidido que Esteban, siendo el mayor y el más experimentado en negocios, debería manejar la herencia familiar. Me callé, acepté mi pequeña porción y permití que esta mentira creciera durante 15 años. Pero la verdad es que Esteban falsificó el testamento, cambió la voluntad real de nuestro padre para beneficiarse a sí mismo. El caos estalló instantáneamente. Roberto se puso de pie de un salto, gritando que eso era imposible. Patricia comenzó a llorar histéricamente. Los tíos menores se miraban entre ellos con expresiones de shock y confusión. Pero la reacción más reveladora fue la de Esteban. No negó nada. Simplemente se quedó sentado, con la cara gris y las manos temblorosas. Carmen lo miraba como si fuera un extraño, su rostro una mezcla de horror e incredulidad. «¡Es mentira!», gritó Roberto. «Papá jamás haría algo así». Esta es solo una forma de venganza de una mujer resentida. Pero yo aún no había terminado de leer. Sé que necesitarán pruebas. Continué con voz más firme. Por eso guardé el testamento original todos estos años. Está en mi caja de seguridad en el Banco Nacional, bajo el número 2847. Julia tiene la clave y los documentos necesarios para acceder a él. También conservé las cartas que Esteban me escribió en los meses posteriores a la muerte de papá, donde me suplicaba que no cuestionara los documentos oficiales, prometiendo que cuidaría de toda la familia y que yo nunca tendría de qué preocuparme. Mi corazón se aceleró. No sabía nada sobre ninguna caja de seguridad, pero mamá claramente había planificado todo esto cuidadosamente. El abogado de papá, don Fernando Morales, también sospechó algo en su momento. Guardó copias de todas las comunicaciones relacionadas con el testamento porque le parecían irregulares. Su hijo, que ahora maneja el bufete, tiene acceso a todos esos archivos. Julia sabrá cómo contactarlo. Esteban finalmente se puso de pie, tambaleándose ligeramente. Su máscara de autoridad y control había desaparecido completamente. Elena estaba enferma al final, murmuró. Su mente no estaba clara. Estas son fantasías de una mujer en sus últimos días, pero su voz carecía de convicción, y yo aún tenía más que leer. Sé que Esteban intentará desacreditar mis palabras. Continué leyendo. Por eso también incluyo en esta carta detalles que solo él y yo conocíamos, como el hecho de que me amenazó sutilmente cuando comencé a hacer preguntas. Me dijo que si yo causaba problemas, se aseguraría de que Julia nunca fuera aceptada realmente en la familia. Cumplió esa amenaza durante 15 años, marginándola, minimizando sus logros, asegurándose de que siempre se sintiera como una extraña en su propia familia. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente. Todas las veces que me habían ignorado en reuniones familiares, todas las oportunidades de trabajo o estudio de las que misteriosamente había sido excluida por no ser adecuada, todos los comentarios hirientes disfrazados de preocupación por mi futuro. No había sido casualidad. Había sido una campaña sistemática para mantenerme pequeña e insignificante. También amenazó con arruinar económicamente a Mercedes y Carlos si alguna vez cuestionaban su manejo de los negocios familiares. Por eso mis hermanos menores nunca se atrevieron a preguntarle por qué sus porciones de la herencia eran tan pequeñas, por qué nunca los incluyó realmente en las decisiones importantes. Miré a mis tíos Mercedes y Carlos, quienes ahora lucían pálidos y angustiados. Siempre había pensado que simplemente no les importaba estar más involucrados en los asuntos familiares, pero ahora entendía que habían sido silenciados por miedo. Mi mayor error, continué leyendo con voz quebrada, fue sacrificar a mi hija por mi propia cobardía. Julia creció sintiéndose inferior, sin saber por qué nunca la trataban como a los otros nietos, sin entender por qué sus opiniones no importaban y por qué siempre la hacían sentir como si fuera una carga. Todo porque yo no tuve el valor de enfrentar a Esteban cuando aún había tiempo de hacer las cosas bien. Las lágrimas fluían libremente por mi rostro ahora. Todas esas noches de adolescencia preguntándome qué había de malo conmigo, todos esos momentos de sentirme inadecuada e invisible, finalmente tenían explicación. Pero ahora Julia tiene la oportunidad de reclamar lo que es suyo por derecho, no solo la herencia económica que Esteban le robó a nuestra familia, sino su lugar legítimo como miembro valorado de esta familia. Ya no soy yo quien debe enfrentar a Esteban, es Julia quien debe tomar las riendas y hacer justicia por todos nosotros. Terminé de leer
y el silencio que siguió fue diferente al anterior. Esta vez no era shock, sino procesamiento. Podía ver las mentes trabajando, conectando puntos, recordando conversaciones y situaciones bajo esta nueva luz. Carmen fue la primera en hablar, su voz apenas un susurro. Esteban, dime que esto no es verdad. Dime que no hemos vivido todos estos años sobre una mentira. Pero Esteban no respondió. Se había desplomado en su silla, con la cabeza entre las manos. Su silencio era más elocuente que cualquier confesión. Roberto intentó una última defensa desesperada. Aunque esto fuera verdad, ya han pasado 15 años. No se puede deshacer todo ahora. Las leyes de prescripción. No hay prescripción para el fraude documental, lo interrumpió mi tío Carlos con voz firme. Era abogado, aunque siempre se había mantenido alejado de los asuntos familiares, y menos cuando hay evidencia de amenazas y coerción para mantener el silencio de las víctimas. Mercedes se había acercado a mí y me había tomado de la mano. Julia, perdóname, me dijo con lágrimas en los ojos. Todos estos años pensé que Elena simplemente había criado a una hija muy tímida. Nunca me di cuenta de que estaba siendo deliberadamente silenciada. Pero fue lo que pasó después lo que realmente cambió todo. Patricia, quien siempre había sido la más altiva de mis primos, se acercó a su padre con expresión de asco. ¿Todo lo que tenemos es robado?, le preguntó. Nuestras casas, nuestras educaciones, nuestro estilo de vida, ¿todo está construido sobre el robo a nuestros propios familiares? Esteban finalmente levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, y su rostro había envejecido 10 años en los últimos minutos. Yo pensé que estaba protegiendo a la familia. Papá siempre dijo que yo era el único con visión para los negocios. Pensé que si todos manejábamos todo por igual, terminaríamos perdiendo todo por disputas y malas decisiones. ¡Mentiroso!, gritó Mercedes. Te aprovechaste de nuestra confianza y de nuestro respeto por ti como hermano mayor. Carlos se había puesto de pie y caminaba hacia la puerta. Voy a llamar al abogado Morales ahora mismo, y mañana iremos todos al banco a revisar esa caja de seguridad. En ese momento, algo cambió en mi interior. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía poder real. No solo la información que acababa de revelar, sino algo más profundo, la certeza de que ya no tendría que pedir permiso para existir en mi propia familia. No, dije con voz clara y firme. Todos se voltearon hacia mí, sorprendidos por mi tono de autoridad. Yo me haré cargo de esto. Es mi herencia la que fue robada, mi vida la que fue saboteada. Seré yo quien recupere lo que nos pertenece. Roberto intentó objetar. Julia, no entiendes las complejidades legales. ¡Cállate!, le grité, y el shock en su rostro fue gratificante de una manera que no esperaba. Tú no tienes derecho a hablarme después de años de tratarme como si fuera estúpida. Soy contadora pública, graduada con honores, y he manejado las finanzas de empresas más complejas que estos negocios familiares. La única razón por la que nunca participé en las decisiones familiares es porque me lo impidieron deliberadamente. Me dirigí directamente hacia Esteban, quien ahora parecía un anciano frágil en lugar del patriarca intimidante que había sido toda mi vida. Tío, vas a transferir todo lo que robaste, no solo a mí, sino a Mercedes y Carlos también. Y vas a hacerlo sin pleitos legales, sin complicaciones, sin más mentiras, porque si decides pelear esto, me aseguraré de que no solo pierdas los bienes, sino que también enfrentes cargos criminales por fraude y falsificación de documentos. Carmen se puso de pie tambaleándose. Julia, tienes que entender, nosotros no sabíamos nada de esto. Roberto y Patricia son inocentes. Lo sé, respondí, sorprendiéndome de mi propia calma. Y por eso van a mantener las porciones que legítimamente les corresponden como nietos, pero las propiedades y negocios que fueron robados a mamá, a Mercedes y a Carlos serán devueltos, y yo voy a supervisar personalmente la transición. Miré alrededor de la habitación, viendo por primera vez respeto genuino en los ojos de mi familia. Mercedes y Carlos me miraban con orgullo. Patricia había comenzado a asentir lentamente, entendiendo que la justicia era lo correcto incluso si afectaba su herencia futura. Solo Roberto seguía resistiéndose. No puedes simplemente aparecer después de años de no participar y tomar control de todo. Observa cómo sí puedo. Lo interrumpí. Mamá me dejó todas las herramientas que necesito para demostrar la verdad, y también me dejó algo más: la autorización para actuar en nombre de su patrimonio. Soy su única heredera directa, lo que me da derechos legales que ustedes no tienen. Era un farol parcial, pero funcionó. Roberto retrocedió, claramente inseguro sobre sus propios derechos legales en esta situación. Esteban finalmente habló, su voz quebrada.
Julia, lo siento. Sé que eso no arregla nada, pero quiero que sepas que nunca quise lastimarte de esa manera. Solo pensé que estaba haciendo lo mejor para todos. No, respondí firmemente. No aceptaré disculpas vacías. Si realmente lo sientes, lo probarás cooperando completamente con la restitución. Y eso incluye explicarle a toda la familia extendida lo que realmente pasó, para que sepan que mi marginación no fue porque yo fuera inferior o problemática, sino porque tú necesitabas mantenerme callada. El proceso de recuperación de la herencia familiar tomó varios meses, pero mamá había documentado todo meticulosamente. El testamento original estaba exactamente donde ella dijo que estaría, junto con cartas de Esteban que prácticamente confesaban su culpabilidad. El abogado Morales Jr. tenía archivos completos que corroboraban las irregularidades del testamento oficial. Esteban no peleó la restitución. Creo que parte de él se sintió aliviado de que finalmente se supiera la verdad. Carmen se divorció de él 6 meses después, diciendo que no podía vivir con alguien en quien no confiaba. Roberto y Patricia mantuvieron una relación cordial conmigo, aunque nunca volvimos a ser cercanos. Pero los cambios más importantes fueron en las relaciones que sí se fortalecieron. Mercedes, Carlos y yo comenzamos a reunirnos regularmente, no solo para manejar los negocios familiares, sino para conocernos realmente por primera vez. Descubrí que Mercedes había querido estudiar arte pero nunca tuvo los recursos, y Carlos había soñado con expandir su práctica legal, pero nunca tuvo el capital inicial. Ahora, con acceso a sus porciones legítimas de la herencia, ambos pudieron perseguir esos sueños postergados. Yo misma dejé mi trabajo en la empresa de contabilidad donde había estado subutilizada durante años, y tomé control directo de los negocios familiares. Por primera vez en mi vida, tenía una plataforma donde mis ideas y mi experiencia eran no solo valoradas, sino buscadas activamente. La transformación más profunda, sin embargo, fue en cómo me veía a mí misma. Ya no era la Julia tímida que pedía permiso para hablar. Era la mujer que había enfrentado décadas de mentiras y había tenido el valor de reclamar su lugar legítimo en el mundo. En las reuniones familiares ahora, cuando hablo, todos escuchan. No porque tengo dinero o poder, sino porque finalmente encontré mi voz y aprendí a usarla. Y cada vez que veo el retrato de mamá en la casa familiar, que ahora es oficialmente mía también, le susurro un agradecimiento. Ella no pudo encontrar el valor para enfrentar las mentiras durante su vida, pero me dio las herramientas para hacerlo después de su muerte. Su último regalo no fue solo la verdad sobre la herencia robada, sino la oportunidad de descubrir quién era yo realmente cuando dejaba de permitir que otros definieran mi valor. Ahora, cuando jóvenes de la familia extendida vienen a pedirme consejo, siempre les digo lo mismo. Nunca permitan que nadie los haga sentir invisibles. La voz que tienen dentro merece ser escuchada, y si otros intentan silenciarla, esa es exactamente la razón por la que deben hablar más fuerte. Mamá me enseñó que a veces la justicia llega tarde, pero cuando llega, tiene el poder de transformar no solo el presente, sino también de dar sentido a todo el dolor del pasado. Su confesión póstuma no solo me devolvió una herencia económica, me devolvió mi derecho a existir plenamente en mi propia vida.